Bien, muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy el maestro Óscar Espinosa, la maestra Pilar Aguilar Pérez. Vamos a hablar un poquito, no venimos a hablar de nosotros, pero es muy importante tener cierto conocimiento de con quién estamos hablando. Tenemos ambos más de 25 años de trayectoria artística como profesores. Tenemos una compañía de danza que se llama Ensambles Coreográficos, pero a razón de los años hemos logrado tener una constancia en una investigación muy importante que consideramos básica en lo que es la danza nacional y sobre todo estudiar un poquito más lo que es nuestra famosa tercera raíz. Esta conferencia la titulamos El movimiento del afro, una danza entre el corazón y lo místico. La llamamos así entre el corazón porque esos instrumentos que ustedes ahorita van a empezar a escuchar y ver se llama djembe. En la lengua africana, djembe significa rey y significa corazón por el sonido que tiene tan profundo al momento de percutir. Y lo místico es básicamente esa investigación, esa influencia que tiene toda la música, el ritmo africano a través de la ideología espiritual. Por eso es que la llamamos así. Esperemos sea de su agrado. Quiero darle la bienvenida a la maestra Pilar Aguilar, egresada de la Escuela de Danza. Ella tiene también muchos años de trabajo artístico. No sin antes mencionarles, tenemos una diplomado en la enseñanza de la danza por parte de la Universidad de las Artes en La Habana, Cuba. Todos nuestros estudios y nuestras investigaciones fueron directamente al revés. Como al revés, no es de México hacia afuera la cuestión de la africanía, es desde Cuba para acá, para América, para México principalmente. Por eso es nuestro trabajo de investigación y quiero que la recibamos a la maestra Pilar Aguilar. Muchas gracias. de dónde vengo, pero no nada más yo, todos los mexicanos siempre tenemos la idea de saber quiénes somos y de dónde nos viene este sabor. Bueno, vamos a tener que remitirnos un poquito hacia por ahí del siglo XV, por ahí de 1400-1500, cuando los portugueses ya comercializaban con los africanos. Es muy... ¿cómo decirles? Es muy curioso que ellos comercializaban. ¿Qué es a lo que voy? También los africanos, al igual que nosotros teníamos nuestras guerras floridas, ellos también tenían sus pequeñas batallas. Y de aquellos esclavos que eran dominados por una u otra tribu, por llamarla de alguna manera, esta era parte de la moneda con la cual se pagaban los productos que comercializaban los portugueses. Entonces, cada vez que salían del puerto de África, ya iban marcados, sobre todo los hombres, más que mujeres, más que niños, principalmente los que más valor tenían para los portugueses eran los esclavos varones. Se tiene más o menos una idea, un aproximado, que entre cada barco venían entre 200 y 300 esclavos. Podemos pensar que un mundo de personas era eso y bajo qué condiciones llegaban. Estos esclavos fueron rodando por toda Latinoamérica, todo el continente americano, y de tal suerte que tenemos desde Brasil hasta gran parte de Estados Unidos una serie de influencia negra. La mayoría de estos esclavos venían de Nigeria, del Congo, de Senegal, Costa de Marfil. Básicamente eran negros que venían de la parte central del continente. Hay que ver un poquito nada más un mapa para ver dónde está la península ibérica, dónde está Portugal, España. Era más sencillo bajar a África y era más fácil. Y de ahí, como dice Pilar, se trasladaban ya después de la conquista
a las regiones primeramente de lo que fue la isla española, Haití, República Dominicana y lógicamente Cuba. Hay que considerar de ahí que ya en México era el centro comercial, básicamente el puerto de Veracruz, del área del Océano Atlántico y del área del Océano Pacífico, era la zona de Acapulco. Ahí es donde se comerciaban directamente los negros. Pero sin más ni más, empecemos con esta clase, ¿sí? Bueno, antes de comenzar con la clase, sí me gustaría decirles algunas cuestiones que por ahí de 1519, cuando Hernán Cortés tiene los encuentros con Moctezuma, venía un esclavo negro muy reconocido que se llamaba Juan Garrido. Él intervino muchísimo en todo lo que fue la conquista del centro de México, Baja California y Guerrero. Entonces, para esto, ¿por qué llegan tanto negro a México? Pues básicamente porque los españoles, gracias a todas las epidemias que trajeron y gracias a la alta matanza, a tanto trato tan inhumano que había, fue que la corona española permitió que los negros llegaran a México. Por eso es que estuvieron aquí. Básicamente, nosotros tuvimos hasta cierto punto suerte de que no arrasaran con los pueblos originarios y se respetara un poco lo que no sucedió en gran parte de Latinoamérica o por ejemplo como en Cuba, que ahí sí arrasaron con toda la población indígena. Ya para ahí de 1542 sí es también muy importante mencionar que hay una ley por parte de España en la cual se abole la esclavitud para los indígenas mexicanos, no así para los negros. Entonces seguían esclavizándose gran parte de los afrodescendientes y negros. Con esto quiero remarcar que se abrió todo un margen a lo que nosotros conocemos como las castas aquí. Y con ello, cada pedacito trajo su cultura, su comida, su religión y todas convivieron en paz. Entonces es por eso que de ahí nace esta idea de las cuestiones negras y este sabor por los bailes que tenemos y todo esto. Entonces, ahora sí. Sí, hay que tomar mucho en consideración y lo comento cada vez que es posible. El americano, el mexicano, vamos a centrarnos en México. Suena la cumbia, suena la salsa, suena la guaracha, suena el sonidero y se nos calienta la sangre y queremos bailar, queremos movernos. ¿Por qué? No es así, digo, suena el son jalisciense, suena un guapango y sí, pero vamos, en el mundo nos ven como que suena el mariachi y todos traemos sombrero y zarape y nos ponemos a zapatear. No es así como cuando suena una cumbia, suena una salsa, suena un merengue, suenan los tambores y la sangre se calienta por esa misma idea de la tercera raíz. ¿Por qué lo místico? Comentaba Pilar que lógicamente al momento de que se extraen, porque los arrancaron de su tierra a esos negros africanos, no solamente trajeron su ideología y su cultura, sino también trajeron su religión. Más adelante vamos a platicar un poquito de ello, pero hay que considerar que la gran mayoría de las religiones africanas son animalistas, que es creer en el sol, creer en la fuerza del agua, creer en la fuerza del viento, creer en esa ideología como parte de sus dioses. Por eso es que se les bailaba y se les cantaba y se les movía a esas deidades. Un poquito de lo que vamos a ver es el principio básico de los movimientos y de esa influencia totalmente negra. Quiero que les demos también un aplauso a los muchachos de la percusión, de ensambles coreográficos y a nuestras bailarinas que nos van a apoyar en esta tarde. Así es que comenzamos con esta pequeña muestra. Gracias.
Bueno, esto fue un pequeño calentamiento. Ahora vamos a ver los principios de la danza y los vamos a ubicar en África en general. Aquí hay una cuestión muy importante que hay que mencionar. Casi todos los pasos africanos, cantos africanos, se van derivados de la cotidianidad del día o de la vida diaria con respecto a cómo se bailaba. Si yo pego, hay que pegar al pilón para poder moler. Si voy hacia el lado, de igual manera voy hacia abajo. Esto es porque para ellos es muy, pero muy importante todo lo que tiene que ver con la tierra. A diferencia de los pueblos originarios de México, que casi todo es por el aire. Cuando se les llama a los pueblos originarios en México, quemamos incienso, casi todo es al viento, a los 4 puntos cardinales y a todo esto. Se sopla el caracol. Se sopla caracol, todo es por medio del viento. En las danzas africanas, todo es abajo, con fuerza, por la misma vida diaria, pero también principalmente por el agradecimiento a la tierra y el agradecimiento al alma que regresa a la tierra. Sí, este punto es muy importante considerarlo, ya que estábamos hablando respecto a la ideología religiosa. Vamos a centrar un poquito en esos aspectos, porque gran parte de la danza, la música, las costumbres son hacia una ideología religiosa. Y casualmente, como lo estaba platicando Pilar, en los pueblos de África se trajo esa conceptualización de pegarle a la tierra por los espíritus, por llamar a los muertos. Ya más adelante platicaremos respecto a esa cuestión religiosa, los famosos eguns o el famoso Iku. Ya lo iremos platicando en la siguiente parte, donde veremos un poquito de esto, pero por eso es el llamado a la tierra, el llamado al muerto. Ese es lo que me va a llenar de espíritu, me va a llenar la energía. Esa es la creencia africana, y después en las teorías o en las cuestiones religiosas afrocaribeñas que llegaron posteriormente es la ideología Legon Aliku, al muerto. Por eso es que es el golpe y es pesado el movimiento hacia abajo. Continuamos con esta clase.
que pueden ser, pásenle chicos, están en su auditorio. Se va a poner bueno. Total, no los voy a poner a bailar. Nos vamos a enfocar. Les estaba comentando que hay ciertas y muy grandes similitudes con el folclore en la actualidad. Hay un paso muy característico que me acaban de hacer los chicos, que es el paso, yo le digo paso de 3, porque parece un paso de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y escucha. ¿Por qué se dio eso? Ahorita no lo va a platicar el profesor Oscar. Pasos abiertos hacia el mar, danza de Yemayá, danza de conchas, en África, hacia el viento, Nigeria o Guinea, y así sucesivamente. Gracias, maestra. Respire. Como les estaba platicando hace un ratito, toda esta influencia trajo consigo no solamente la comida, podemos verlo en varios aspectos, la misma minería la hicieron los negros, el manejo de la piel, curtir la piel lo trajeron los negros, pero también, como les comentaba, era mucho la cuestión ideológica. Lógicamente hay que pensar de las regiones del África de donde se trajeron esos esclavos, trajeron su ideología y su cultura y su religión. Llegaron a América y sabemos, todos lo conocemos estando en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, lo enseñan en la primaria, lo enseñan en la secundaria, que lógicamente hubo un cierto grado de imposición negativa hacia esos negros y hacia, lógicamente, a los habitantes de la Nueva España, la famosa Inquisición, pero sabíamos que escondían a sus deidades atrás de los santos religiosos católicos. Por eso le llamaron santería, que realmente no se llama así. En Cuba se creó algo nuevo que se llamó regla de Ocha, pero no se llama tal cual así la religión, se llama Ixechec. Ese es el nombre tal cual y original de lo que es la religión animalista africana que llegó a América. Claro, en Haití se llamó Vudú, en Brasil se llama Candomblé, en la zona de la América Central, desde Cuba hacia México para arriba, le llamaron santería o regla de Ocha. Como decía la maestra Pilar, toda esa cuestión dancística también se transmitió a razón de boca, a razón de voz. No hay nada escrito, así como no hay nada escrito en los códices prehispánicos de cómo se debería de tocar o cómo se debería de bailar. Cada uno le da la interpretación. Esto, gracias a que se ha ido transmitiendo de boca en boca, es una transmisión hablada, es lo que se baila actualmente. Lo que vamos a ver a continuación es esa fusión, esa formación de lo que son las danzas ya de origen negro, pero en América. Esto es un poco de palo congo, que es otra de las religiones. No hay que confundir, porque ya ahorita estamos tan inmersos en un sinnúmero de cuestiones religiosas que a veces contemplamos que la santería es una y fa es otra, o es lo mismo y palo congo es otro, y lo metan con el espiritismo y ya todo es uno, y eso es una mentira. Cada una tiene su tierra, cada uno tiene su línea, pero va enfocada exactamente hacia lo mismo. Vamos a ver un poquito de lo que es el palo congo y ustedes van a ver cómo se va a ir desarrollando esa ideología. Bueno, se caracteriza por un palo, obviamente. El palo es para llamar, es para estar, sobre todo a la tierra, pero también es para trabajar la misma tierra, y también se utiliza mucho en la tierra de los héroes, en la tierra de los muertos. Yo no me voy a meter en ese punto porque es muy largo, es demasiado extenso, pero sí, de todo lo que vimos ahorita, esta embarrada de África, casi todo era muy tosco, hacia arriba, hacia abajo, muy salvaje, muy abierto.
Aquí vamos a empezar a refinar los movimientos africanos, son más contraídos, son más cortados, pero también más bruscos. De igual manera vamos a ver solamente unos pedacitos y algunos pasos. No vamos a ver ninguna danza, no vamos a ver ningún ritual, no vamos a ver absolutamente nada. El fin de esta clase, conferencia, plática con ustedes es simplemente el hecho de hacer llegar los pedacitos de África, cómo los podemos ir ensamblando en México y qué posibilidades más amplias tiene el folclore nacional cuando ya conocemos esto, y la relevancia de los pueblos afrodescendientes aquí en México. Bien, una de las características es que cuando yo trabajo con el palo, los movimientos de hombro tienen que ser circulares completos, no trabaja otra cosa. Entonces, vuelvo a repetirles, es aquí donde vamos a encontrar la refinación de la danza africana un poquito más contraída.